Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Todo ¿cómo bien? estamos? Sí, Bueno, me alegro. pas- Bendiciones. pasando los días de calor. ¿Qué te fuiste de vacaciones? No, estuve enfermo. ¿Qué te No, pasó? me agarró un cólico renal Oh, y bueno, y estuve casi una semana con infección y bueno, qué bárbaro. una cosa lleva a la otra y el miércoles pasado dije, bueno, no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. Así que hubo que suspenderlo. Eh, Contigo, o toda eh, la gente se iba de fin de largo, no, no, creí que no, te ves. no, 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 yo estoy, ya hace como un mes y pico que estoy con esto, pero el fin de semana pasado empezó a ser más severo, perdóname, pero se me cayó el café, estoy limpiando. Oh, Empezó a ser más severo y bueno, eso llegó a que esté más, eh, mucho más complicado y al estar mucho más complicado, eh, no me internaron, pero bueno, me hicieron la tomografía, me hicieron fue una cosa fea. Y ya ¿y podés- ahora estoy mejor. café podés tomar? No sé, pero me hice un café ahora porque, no sé, no. Más que nada lo que tengo que hacer es tomar agua y los antibióticos ahora. Después esperar. La semana que viene empezamos a hacer litotricia, así que bueno, y después si no me van a tener que operar. Así que vamos a pedirle al Señor que, ¿La semana ¿cómo? que viene qué? Me ¿Qué empiezan te a van a hacer hacer? litotricia, romper las piedras con sonido, Ah, ah, ah. golpes de sonido, son sesiones de 15 minutos de ondas de choque que después te dejan molesto y orinás sangre, pedacitos de piedra, y bueno. Pero Qué bueno, bárbaro. más que el dolor del otro día no va a ser, ¿eh? A mi marido le agarró una Ujú. cuando estaba 15 y tiene 45 años, Sí. eh, sufrió muchísimo, No, pero una vez sola. ujú. Yo la verdad que nunca pensé que era tan feo como esto. Muy Bueno, feo, muy feo. estaba de vacaciones. Ujú. Bueno, yo Yo digo, estaba pescando en un ah, bote acá en Chascomús. ah, te agarró. Ahí me agarró. Ahí fue el momento crucial en el que, chao. Pero bueno, cosas de la vida. Ya está. Ahora Yo te, hay que tratarla. ¿Vos trabajas con PAMI también? No. No, 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 no. No, yo Ajá. no atendí muchos años en la década del 90, hasta el 2005, pero después ya dejé en otros tiempos, ¿sí? Y ahí medio Claro. como que dije, basta, porque me hacían poner materiales que no iban, entonces, no. No, pero por ejemplo, yo tengo un cardiólogo por acá cerca, Sí, Becerra, sí. que No. de PAMI te Ujú. cobran, te Sí, te cobra cobra aparte, te cobra un aparte. menos. Ujú. Eh, pero él no es que es médico de PAMI, Sí, sí, te ¿viste? entiendo. Ujú. Claro. A eso me refería. Bueno, ¿cómo están? Ayelén, Dayana, Mónica, Alexis, ¿todos bien? Hola Dani, ¿todo bien? Bien, todo bien. Alexis, Hola, ¿todo bien? Hola, Dayana, ¿cómo estás? Moni, ¿cómo andás? todo bien, todo tranquilo, Dani. Bueno, me Gracias a alegro. Dios, todo bien. Hola Dani, ¿me ¿Qué estás haces, acompañando? Alexis? Ah, me parece bien. Sí, Bueno, pues recién llegué al gimnasio y me conecté enseguida, por eso. bien, perfecto. Ay, qué bien. Bueno, No, eh, ay, medio. ¿qué les parece si empezamos con una oración y arrancamos? ¿Les parece?
¿Se ve la aplicación ahí? Sí. Sí, Dani, se ve. Bien. Bueno. Acá se ve el cartel de punto. Bien, perfecto. Y ves que dice profundizando con Dios, segundo tema, el hombre. Es como que, Sí. yo les voy a explicar, el primer tema fue Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Trinidad, ¿sí? Y ahora en este segundo, en esta segunda parte vamos a hablar hoy del hombre, el hombre, la creación del hombre, el hombre original, como decirlo así, el hombre con su caída, ¿sí? Por eso cuando en la introducción, en la introducción, como quien dice, que hay en el apunte, dice, el hombre, su grandeza y su miseria. Vamos a hablar del pecado y un poco vamos a hablar de Satanás. Espero que podamos llegar a hacerlo todo hoy. Si no lo podemos hacer todo hoy, lo vamos a terminar la semana que viene. El próximo tema es creo que es el central de nuestra fe, que es la salvación, ¿sí? Y les voy a contar una infidelidad. Preparando el tema de la salvación, hoy lo hablaba con Fabi, creo que tuve una nueva conversión, más profunda todavía, ¿sí? Porque después de ver la hermosa creación que es el hombre y la mujer, y lo que Dios preparó para nosotros, y después de ver la obra de la salvación, bueno, les puedo confesar que creo que, como dijo justo el otro día, ¿estás convencido o estás convertido? Más convertido estoy. Así que desde mi punto de vista, va a ser un tema apasionante. Bueno, veo que ya se van conectando algunos más. Vamos a pedirle, Maxi, puede ser que hagas buenas noches, que hagas una pequeña oración, así arrancamos. Buenas noches, sí, cómo no. Dale. Perdón si hay ruidos alrededor, pero bueno, están acá al lado jugando a la pelota y hay como unos ruidos así medio extraños. Espero que no salga nada. No hay problema. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta tarde, gracias, Señor, por esta reunión, este momento donde te pedimos que estemos atentos, Señor, a la palabra, a lo que Dani nos va a traer, Señor, que podamos realmente atesorarlo, aprovechar este tiempo, Señor, para aprender un poco más de vos, papá. Te damos gracias, dejamos las cargas del día, cualquier cosa, Señor, que tengamos en la mente, en el corazón, que quiera venir a perturbar este momento, lo echamos, Señor, y lo atamos en el nombre de Jesús, Señor, y dejamos que tu Espíritu nos ministre, Señor. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, Maxi. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es importante estudiar al hombre? Bueno, nosotros somos hombres, ¿sí? Y nos tenemos que conocer un poco. Y tenemos que conocernos desde el punto de vista, desde varios puntos de vista. Pero fundamentalmente, entender que el hombre fue creado con un proyecto existencial, con un destino eterno, ¿sí? Y el hombre a lo largo de la vida, siempre, aquel que quiere buscar dentro suyo, se pregunta estas tres cosas básicas, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? Y la respuesta solamente la vamos a encontrar los que creemos en la Biblia. Porque la Biblia presenta al hombre como un ser caído, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el objeto del amor y de la gracia de Dios a través de la salvación de Cristo. Es lo que les decía ahora, ¿sí? Lo estuvo pasando en estos días, ¿no? Para estudiar la salvación. Vamos a ver algunos términos rápidamente. El estudio del hombre está hecho o está llevado a cabo por una ciencia que se llama antropología. Antropos o antropos quiere decir hombre, ¿no? Es la ciencia que estudia al hombre. La antropología bíblica es la ciencia teológica o la parte de la teología que estudia al hombre visto desde una perspectiva bíblica.
Y la antropología teológica es la rama, hay una definición que dice que es la rama de la ciencia teológica que trata sobre el hombre, tanto en su condición original como en su estado caído. Y abarca la consideración de la creación del hombre, su condición primitiva, su prueba, su apostasía, su pecado original y sus actuales transgresiones. Y otra definición es la amartiología, que es la doctrina, o también conocida como doctrina del pecado. Es una rama de la teología que estudia a los pecados eternos e imperdonables. Viene de una palabra que se llama amartia, que quiere decir errar al blanco. Ya vamos a llegar a ese punto. Primero vamos a ver cómo fue el origen del hombre. El origen del hombre tiene muchas... Hay una discusión de hace muchísimos años, muchísimos siglos, entre una teoría, que es la teoría de la evolución, y el creacionismo. Vamos a decirlo así. Hay una corriente que es la evolucionista, que habla de la teoría de la evolución. Es la que enseñan en cualquier libro de texto, en cualquier casa de estudio, en cualquier colegio primario, secundario, en la universidad, se basan en la teoría de la evolución, ¿sí? Y obviamente desechan la teoría de la creación divina. Pero la creación, en la teoría, se convierte, dice acá, en una ley si puede ser demostrada. Y la evolución no deja de ser una teoría, no puede ser demostrada científicamente, ¿sí? En cambio, la creación no es una teoría, no hay nada que demostrar, es la verdadera ciencia que estudia con los resultados, no hace más que corroborar, ¿sí? Y apoyar en realidad lo que encontramos en la Biblia. Y la verdadera ciencia que toma todo bien objetivamente, pone objeciones a la teoría de la evolución. Si nosotros surgimos de un creador, vamos a tener que rendirle cuentas a ese creador. Si Dios es nuestro creador, dice acá, podemos estar seguros que Él además tiene un propósito y una meta para la vida de cada uno de nosotros. Pero si en cambio hemos surgido por casualidad, no tenemos... el hombre se tendría que hacer sus propias reglas, las cuales serán relativas, y al final la vida no tiene ni sentido ni metas, ¿sí? Y hoy en día estamos viendo en el mundo las trágicas consecuencias de un hombre apartado de Dios, que no tiene ni sentido ni metas, ¿sí? Y las consecuencias son terribles, ¿sí? Antes de seguir, les quiero hacer una aclaración. Ahí en el apunte hay dos anexos. Un anexo es el del origen del hombre. Yo no quise volcarlo acá, ¿sí? Pero hay un montón de teorías no bíblicas, hay un montón de teorías científicas, hay un montón de cosas que podemos ver que nos muestran que lo que nos dice la ciencia no es fácil de comprobar. Desde el carbono 14, hay leyes físicas como la ley de entropía, hay un montón de cosas que nos pueden mostrar que la propia ciencia nos puede mostrar que no vivimos hace miles de millones de años, sino que el mundo tiene una antigüedad no mayor a los años que nos cuenta la Biblia, ¿sí? Esto está en un anexo que es bastante largo, que si lo quieren leer se los recomiendo. Me pareció demasiado para ponerlo acá, entonces se los agregué, ¿sí? ¿Cómo nos relata la Biblia la creación? Bueno, todo el mundo ha leído el Génesis, y si no lo han leído, préstenle atención, es un libro hermoso. Nos muestra que la creación de Dios fue sencilla, ordenada, ¿sí? Y que está hecho por alguien infinitamente sabio. La creación fue hecha de la nada, dice, no hubo necesidad de una materia preexistente para crear todo, fue inmediata. Dios dice que hágase la luz, y la luz se hace, ¿sí?
Dios lo hace como si estuviera impartiendo una orden. Hay versículos que en el apunte están, los pueden leer tranquilamente, ¿sí? La creación fue hecha con apariencia de edad. ¿Qué quiere decir que fue hecha con apariencia de edad? Las plantas, los animales, los hombres ya fueron creados adultos, ¿sí? Fue perfecta y el mismo Dios lo decía, ¿no? Y Dios que, en Génesis, vio Dios que era bueno, ¿sí? La creación nos muestra a un Dios extremadamente considerado, porque crea el mundo, al hombre, perfecto, y vio la necesidad de compañerismo del mismo y creó también a la mujer, ¿sí? ¿Cómo fue la creación del primer hombre? Dice que el Padre todo lo expresa en el Hijo, lo ama en el Espíritu. Entonces la creación del hombre ha de ser un acto trinitario. Habíamos visto la clase anterior que Dios es uno solo en tres personas. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Mejor dicho, Dios en una persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese Dios trinitario, ¿sí? Es el que crea al hombre. Génesis 1:23, Génesis 1:27, ¿sí? Nos dice, y crió Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Fue creado de imagen y semejanza. Se refiere a la personalidad de Dios, ¿sí? No quiere decir que Dios va a tener una imagen parecida a la nuestra, o la de un chinito, no. Estamos hablando del intelecto, la voluntad y los sentimientos, con la posibilidad de comunicarse con otros y con Dios. Una naturaleza que no tenía no sabía ni tenía pecado. Es una imagen como un ser moral, ¿sí? Fue creado varón y hembra, también dice el versículo, y fue creado del polvo de la tierra. Esta parte material del hombre en la creación es muy importante, ¿sí? Cuando vayan y lean ese anexo, van a ver que hay una parte donde explica que el cuerpo humano está creado por los 16 elementos que encontramos en la Tierra, más agua, ¿sí? Y carbono. O sea, en este punto podríamos llegar a decir que el hombre realmente fue creado del polvo de la tierra. El alma del ser humano fue entregada directamente por Dios a través de un soplido, de un aliento divino, ¿sí? Y ahí tenemos versículos que podemos llegar a leer. ¿Cómo se creó la mujer? Bueno, fue algo totalmente... planteaba que Dios se plantea que el hombre solo no es bueno que esté, entonces crea a la mujer, ¿sí? La mujer es presentada como la ayuda idónea. Ayuda, dice en el versículo 2:18. Ayuda idónea quiere decir, no quiere decir que sea menos la mujer que el hombre, no es ni inferior ni es que está al servicio del hombre, porque Dios tiene un proyecto para la humanidad que está basado en dos personas, en el hombre y la mujer. La mujer fue hecha de una de las costillas de Adán, porque el proceso de la creación nos muestra que Dios toma una parte, ¿sí? Y se la entrega al hombre para que la ame, la ampare y la considere como un igual. ¿Sí? No para que sean distintos, sino para que sean los dos, se unan y sean una sola carne. Dios como padre trae a la esposa de Adán para que la reciba de Dios, o sea, es como si fuera que Dios se lo entrega a Adán, le entrega a Eva, se la entrega, y la reacción de Adán es, bueno,
carne de su carne, huesos de sus huesos, se establece una relación que instituye o constituye lo que hoy conocemos como el matrimonio. Hombre y mujer son iguales, son una creación de Dios, pero son diferentes en cuanto a la constitución y a su personalidad. Y acá surge la unión. El Génesis 1:24, vamos a buscarlo. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Y en ese momento se instituye la relación más fuerte entre el hombre y la mujer, que es el matrimonio. Es una relación exclusiva, el hombre y su mujer. La dualidad de la humanidad fue intención de Dios desde ese comienzo, ¿sí? No tenía otra idea, no quería un hombre solo. La relación reconocida dejará, dice en el Génesis, a sus padres, ¿sí? Y seguirá con su mujer. Entonces, ese matrimonio tiene un aspecto legal. La relación de entrega y de comunicación se unirá a su mujer, ¿sí? Es una relación de afecto, no de dominio. Relación, y esto es interesante a tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque a veces uno tiene que ministrar o hablar con personas que están sufriendo porque la otra persona produce un dominio sobre es una relación permanente que satisface todas las necesidades íntimas, será una sola carne, dice en el versículo. La primera demanda moral de esta es la fidelidad del hombre hacia su esposa y de su esposa hacia el hombre. Establece el don de fertilidad para cumplir el propósito de habitar la tierra. ¿Sí? Dice el versículo de Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El deseo del hombre por la mujer está manifiesto en Génesis 2:24. La mujer llega a ser para el hombre deseable hasta hacerla su compañera y su esposa. Ambos están desnudos porque eso nos manifiesta la intimidad del matrimonio, no hay limitaciones, en el matrimonio no hay ninguna limitación, y a través del proceso de reproducción, la imagen de Dios es transmitida desde Adán y Eva a todas las generaciones. ¿Sí? Génesis 5:3 dijo, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, lo llamó Set. ¿Sí? O sea que la imagen de Dios en Adán se va transmitiendo de generación de generaciones y nosotros somos imagen. ¿Cuál es la importancia personal de la creación? Dios es el creador de todas las cosas. No podemos decir absolutamente nada en contra. Su omnipotencia queda manifiesta en la creación. ¿Sí? Su poder absoluto determina que todo comience. Todo cuando existe obedece a su propósito y a su ejercicio y autoridad soberana. Su propósito y su autoridad soberana. Todo cuanto existe es por él. El Creador es el Padre de cada uno de los creyentes. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros somos hijos de Dios. Somos sus hijos por creación en Cristo y una nueva creación en Él. Su poder está empeñado en el cuidado físico y espiritual de los suyos. ¿Sí? El creyente debe descansar confiadamente en la acción de Dios a su favor, ya que Dios está por él. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La fuente de confianza y seguridad se establece en la relación personal con el Creador, que es el Padre, el Salvador y el creyente. Tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios, diferentes en cuanto a funciones y roles, pero perfectos en la unidad. Y acá les pregunto a los hombres y también les pregunto a las mujeres, o se lo pregunto y se los dejo para que lo piensen, ¿qué haríamos los hombres y las mujeres? ¿Qué hacen las mujeres sin los hombres? ¿Sí? Despojémonos del machismo porque la realidad es esa. Son nuestra ayuda idónea y nosotros somos los que tenemos que abrazarlas y amarlas como Dios nos enseñó
que teníamos que hacerlo. El matrimonio es algo maravilloso cuando es debidamente guiado por Dios y encaminado en el centro de sus planes. Toda la creación tenía como centro la tierra y la humanidad. El amor de Dios se centra en una sola criatura, se centra en la criatura del hombre, porque es como la corona de la creación. Y acá hay una expresión, para terminar con este bloque, que dice: qué privilegio haber sido elegido para ser hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Sí? Continuamos. ¿Cómo está compuesto el hombre? Bueno, el hombre está compuesto por una parte orgánica, material, visible y palpable. O sea, yo me puedo tocar el brazo, me miro al espejo, tengo una parte material. Y tengo otra parte que es inmaterial o espiritual. La Biblia trata al hombre como una unidad y no como una dualidad. Vamos a hacer una aclaración. Se van a encontrar por ahí con teorías de la dualidad, ¿sí? Que dicen que el hombre es un hombre terrenal y otro hombre espiritual. Las teorías esas no son bíblicas, ¿sí? No son una dualidad. Es un ser compuesto por dos porciones, que es una orgánica y una inorgánica o inmaterial, ¿sí? Pero es un todo. Parte inmaterial, o sea, el cuerpo. Las palabras en hebreo, la palabra utilizada es basar, en griego es soma y en latín es corpus. Y dice en esta foto que el cuerpo es la parte del hombre que se relaciona con el mundo físico a través de los 5 sentidos. Por medio del cuerpo se expresa la personalidad del hombre. El cuerpo no es eterno y es corruptible. Alma, ¿querés sanguchito vos? Sí, Lourdes, yo quiero. Bueno, perdón. Seguimos. ¿Qué material utilizó Dios? Dijimos que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, ¿sí? Más o menos un 6% está representado por 16 elementos que encontramos en la tierra. Miren si lo que dice la Biblia no es verdad. Uy, qué rico, Lourdes, tengo hambre. El 94% restante está formado por agua, gases y carbono. El cuerpo va a retornar al polvo de donde fue tomado. ¿Sí? A ver. 1 Corintios 15, 47, 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, Cristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dice Génesis 3:19, con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Sí? Porque de ella fuiste tomado, pues tú polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo fue hecho? Usó los elementos existentes en la creación para producir la parte material del hombre, modelando del polvo de la tierra. ¿Sí? En realidad, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el hebreo la palabra que usa es Adamá, que es traducido como una tierra arcillosa. Y hablamos de tierra arcillosa, nos ponemos a pensar en lo que se usa para moldear, ¿sí? Una vasija, por ejemplo. Imaginemos al alfarero, ¿no? Como el alfarero estuviera tratando una masilla para hacer una vasija. Y cuando hablamos de la otra palabra que se utiliza en el hebreo original es yatzar, moldear. O sea, es como que Dios usó tierra arcillosa y moldeó. Hombres, animales, poseen los mismos elementos básicos. Todos provienen de la tierra. Su hechura fue completamente diferente, evidenciando el interés especial que Dios tenía por el hombre, por su criatura divina. Lo que hizo completamente diferente a los animales fue una sola cosa, que Dios, en la nariz del hombre, dio el soplo de vida con el cual fue hecho un ser viviente.
¿Qué función tiene el cuerpo? Es su medio de expresión, posee los 5 sentidos, con ello se conecta con el mundo exterior, es la herramienta para la continuidad de la especie, y es también la habitación del alma y del espíritu. Y por la regeneración se convierte en templo del Espíritu Santo, y por ende en canal de bendición a su entorno y de servicio a Dios. Esto es importantísimo, ¿sí? Es habitación del alma y del espíritu. Y por la regeneración se convierte en templo del Espíritu Santo, y por ende en canal de bendición para otros, y servicio para Dios. Esto, recuérdenlo, porque cuando veamos el tema de la salvación se van a dar cuenta que quiere decir regeneración, ¿sí? Acá está hablando de que el hombre, al ser pecaminoso, al haber pecado a Adán, y haber transmitido el pecado a todos, como vamos a ver ahora en un rato, necesita de la salvación, y este es uno de los puntos más importantes. Bueno, ¿cuál es el futuro del hombre? Tiene que morir y desintegrarse. Dice, del polvo eres y al polvo volverás. La parte material se separa de la inmaterial del ser humano. En el creyente el cuerpo será resucitado y tendrá un cuerpo glorificado con el cual estará en la presencia de Dios. Los cuerpos inconversos también van a resucitar, pero para condenación eterna. El cuerpo mortal está relacionado con el cuerpo de la resurrección, como esa semilla que cae a la tierra se relaciona con la cosecha, ¿sí? Hay un montón de versículos, no quise ahondar mucho en esto, porque lo vamos a ver también en la salvación. En cuanto al creyente, su cuerpo será similar al de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acá estamos haciendo una distinción entre el que no es, entre el que es creyente y el que no es creyente, ¿sí? Jesucristo, una vez que resucitó, tenía ciertas características, tenía carne y hueso, pero sin mencionar la sangre, no se le veía sangre en la superficie, tenía la capacidad, aunque no la necesidad de comer, podía atravesar obstáculos, las personas lo reconocían, podía aparecer y desaparecer cuando y donde quería, no se conoce ninguna necesidad física, no estaba sujeto a la ley de la gravedad, el cristiano tendrá el mismo cuerpo glorificado, dice en 1 Corintios 15, 35 a 41, que es bastante largo, pero es muy interesante. A ver, esto es lo que Jesús, una vez que murió y resucitó, presentaba como características. Y dice la palabra de Dios que el cristiano, cuando haya sido glorificado su cuerpo, tendrá las mismas características en el Cristo. La parte inmaterial del hombre vive a causa del soplo divino que le comunica vidas, porque en Génesis 2.7, ¿sí? Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En realidad, en el original hebreo, la palabra es traducida como vidas, ¿sí? No obedece a un acto de creación, sino de transmisión. Toda la parte inmaterial fue transmitida por Dios, llegando a ser un alma viviente por infusión de aliento divino. La parte inmaterial es, pues, una comunicación de Dios. El hombre no solo lleva la imagen de Dios, sino que también lleva a través de su aliento divino una verdadera imagen divina, ¿sí? El hombre bajo el pecado no perdió la imagen y semejanza de Dios, pero sí fue oscurecido por el pecado. Entre Dios y el hombre había armonía, existía comunión, y esta parte de la imagen de Dios ahora está viciada por el pecado. Efesios 4, 17 a 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quiere decir que el triste panorama del pecado trae en el intelecto un vacío, entenebrecimiento e ignorancia,
En las emociones, dureza del corazón, se convierte el corazón en una piedra, y en la voluntad se entrega completamente a la lascivia. Sin embargo, aún así el hombre, siendo imagen de Dios, sigue siendo imagen de Dios. Estas facultades en el hombre regenerado se vuelven a manifestar en forma correcta, volviéndose también a la comunión con Dios. Volvemos a repetir, tengan en cuenta esta palabra que dice regenerado. Todo esto nos lleva a dos conclusiones fundamentales. El hombre caído tiene la imagen personal de Dios. El hombre fue lesionado por causa de la caída en el pecado de tal grado que solo la gracia redentora puede rescatarlo. Vamos a una de las partes inmateriales, el alma. En hebreo, nefesh, en griego, psuke, significa nefesh lo que tiene vida. El alma es la parte del hombre que se relaciona con los seres humanos, con otros seres humanos. El hombre es consciente de sí mismo a través del alma. Se compone de la mente, intelecto, emociones o sentimientos y la voluntad. El alma es la parte o dimensión psicológica. El espíritu y el alma son eternos. El alma es la parte del hombre que se relaciona con otros seres humanos. Y para hacer una comparación, el espíritu es la parte del hombre que se relaciona con Dios. ¿Sí? La primera función del alma es de dar vida al cuerpo. Estar en vida es tener aliento. Cuando el hombre muere se separa el alma del cuerpo, se exhala ese aliento. Cuando un muerto resucita, vuelve el alma a él. ¿Sí? El alma puede vivir separadamente del cuerpo y es el principio de la vida. Cuando una persona muere, dice que es exhalada, ¿sí? Porque el alma se va del cuerpo. Una persona muere, entrega su alma, ¿sí? Como si estuviera soltando aire. En el alma radican los sentimientos, las pasiones, la ciencia, o sea, el conocimiento. En el Nuevo Testamento el alma es la parte invisible del hombre en contraste con la carne y con la sangre. El alma es el principio de la voluntad y del querer. Y están los versículos que uno puede leer, ¿no? Es el centro de la personalidad íntima del hombre. El alma es el propio yo. Se habla de supervivencia del alma en Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. El alma es el asiento de las actividades humanas, otra de las características, es el asiento de las actividades humanas y de las pasividades mentales. El alma, se lee el alma hambrienta en el Salmo 107:9, el alma cansada, ¿sí? En Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. El alma que no abominará, el alma que tiene sed de Dios, el alma que se entristece, el alma que canta. Cantares 1:7 dice, hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Dice que la salvación preserva el alma en la experiencia de la muerte. El Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Resumiendo, el alma es la parte inmaterial, invisible, íntima del hombre, es el área humana que nos relaciona con los demás seres, es también el asiento de la personalidad y de los elementos que componen la misma. Es el yo, el ego del ser humano. Es el asiento de la percepción, a través de los sentidos, es el asiento de los sentimientos y las emociones, a través del corazón, amor, afecto, odio,